Hola amigos, muy buenas noches. Pues ahora sí que me da mucho gusto volver a estar aquí. Después de 2 años y cacho, me he ausentado mucho porque pues, situaciones en las que me ha dado tiempo de escudriñar más las escrituras, de reflexionar, de pensar, de meditar, de preguntarle a Dios y muchas cosas, ¿no? Para tener, más que nada, estudiar la Biblia más a fondo para dar una enseñanza, no, no, no bajo mi conocimiento, ¿no? Sino dar una enseñanza bajo el contexto de la que está hablando el autor, ¿no? Porque se ha dado casos que tergiversan las escrituras, ¿no? Y uno quiere, y Dios lo sabe, no quiere dar un mensaje bajo el contexto en el que está hablando el autor. Pero bueno, ya para no tener mucho, que va a ser rápido, para que no se aburran, vámonos al mensaje, que no es tanto un mensaje, sino es una reflexión. Es más que nada es una reflexión para que tú como cristiano, o, no, o si eres creyente o de otra religión, sino pensemos y reflexionemos sobre esto, que a mí me dejó mucho tiempo pensando, ¿no? Y diciéndome así como de estaré mal, pero Dios habla, ¿no? Y a mí Dios me dijo, tú expon lo que yo te he hablado, lo que te he enseñado y, y yo, o sea, Dios, voy a traer a mis ovejas, a mi pueblo. Y pues estoy aquí de nuevo. Entonces, el tema es, ¿de dónde viene la idea del pecado original y qué opinan los judíos mesiánicos? Ojo, mesiánicos. Cuando un cristiano menciona judíos, dicen, ay, no, ya va a judaizar, ya. Y lamentablemente, pues, no se investiga la cultura judía, no se investiga muchas cosas por temor a judaizar. Pero y hay el otro extremo, ¿no? Que investigan y ya judaizan. Pero bueno, vámonos con Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue uno de los principales teólogos en ese tiempo, en el año 350 más o menos. Él nació como en el año 350 y en el 400 y algo falleció. Fue uno de los teólogos que actualmente se le conoce como los padres de la iglesia, que es Agustín de Hipona, Juan Calvino, Martín Lutero y todos ellos, ¿no? Que ellos fueron después de Agustín de Hipona. Pero bueno, él fue un teólogo cristiano nacido en el norte de África, en una ciudad llamada Tagaste, actual Argelia, que en este tiempo pertenecía al Imperio Romano. Estudió filosofía retórica, buscó diferentes corrientes de pensamiento durante varios años. Siguió una religión llamada el maniqueísmo. El maniqueísmo enseñaba una lucha cósmica entre dos principios eternos, el bien y el mal. Agustín le gustó mucho, quedó atraído por este sistema porque parecía ofrecer respuestas racionales al problema del mal. Sin embargo, con el tiempo se decepcionó de sus explicaciones. Más tarde, fíjese cómo se decepcionó. Más tarde, influido por las enseñanzas de obispo de Ambrosio de Milán y por la lectura de las cartas de Pablo, se convirtió al cristianismo. Después llegó a ser obispo de Hipona, donde escribió numerosos libros y se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la historia del cristianismo de ese tiempo. Bueno, y actualmente también, te voy a decir por qué. Escribió demasiados libros y aunque existían ideas parecidas antes de él, Agustín fue quien dio forma a la doctrina del pecado original, tal como lo conocen hoy la Iglesia Católica y muchas iglesias protestantes. En la actualidad, él es uno de los que muchas iglesias, o si no me equivoco, el 90% de las iglesias se basan en su doctrina de la naturaleza pecaminosa o pecado original. Entonces,
En resumen, Agustín fue un obispo y teólogo africano del siglo IV que tuvo una enorme influencia del cristianismo occidental y es la figura histórica más asociada con la formulación de la doctrina del pecado original o la naturaleza pecaminosa heredada. Pero yo tengo una duda, ¿qué opinan los judíos mesiánicos respecto a esta interpretación? Porque fue una interpretación del teólogo Agustín, filósofo. Fue una interpretación de él y en unas versiones ahorita actuales ya no se lee, por ejemplo, cuando Pablo se refería a la carne, ¿no? Él ya dice la naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, los judíos mesiánicos, porque el movimiento mesiánico es diverso, sin embargo, en términos generales, muchos judíos mesiánicos no aceptan la doctrina agustiniana del pecado original en la forma que se sostienen en el catolicismo y, repito, en algunas iglesias protestantes. Ellos suelen argumentar que Adán introdujo el pecado y la muerte en el mundo, pero no necesariamente una culpa heredada para todos los seres humanos. Cada persona es responsable de sus propios pecados. Ellos citan pasajes como Ezequiel 18:20 que dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Los seres humanos tienen una inclinación al bien y una inclinación al mal. Son conceptos conocidos en el judaísmo como el Yetzer Hatov y el Yetzer Hara, que es el conocimiento del bien y el conocimiento del mal, pero no nacen culpables por el pecado de Adán. La obra de Jesús, Yeshua, es necesaria para la reconciliación con Dios, pero no porque las personas hereden la culpa de Adán, sino porque todos terminan pecando por sí mismos. Muchos judíos mesiánicos consideran que la formulación de Agustín fue influida por su contexto filosófico grecorromano y que se apartó de la manera hebrea de entender la responsabilidad moral individual. En resumen, la tendencia general dentro del judaísmo mesiánico es más cercana a esta idea. La caída de Adán afectó a toda la humanidad, introduciendo el pecado y la muerte, pero cada persona es juzgada por sus propios pecados, no por la culpa de Adán. Esa postura suele estar más alineada con la comprensión tradicional al judaísmo que con la formulación clásica de Agustín de Hipona. Y yo les pregunto a ustedes, cristiano, creyente, católico, todo aquel que cree en Jesús, reflexiona. ¿Por qué nos quedamos con una doctrina de un hombre filósofo de África que no tiene una línea, no tuvo como todos los discípulos, un maestro, ¿no? Pablo, su maestro, eran los apóstoles, Ananías, que lo recibió y todo, y él después tuvo a Tito, y así, o sea, una línea es como si yo quisiera ser boxeador como Julio César Chávez, pues tengo que entrenar con él. No voy a querer ser como Julio César y entreno con otro boxeador, con Mayweather o no sé. Tengo que aprender del que yo quiero ser como él, me explico. Es lo mismo. ¿Por qué? Les digo todo eso porque antes de Agustín de Hipona no se creía eso. La primera iglesia primitiva no había esa enseñanza de Agustín de Hipona, que él la trajo en el año 300 y tantos, en el 400, en el siglo IV. Porque antes de él había un discípulo, estaba Jesús, Juan el apóstol, y de ahí viene Policarpo, y Policarpo viene Ireneo de León, y les voy a decir quién era Ireneo de León. Fue uno de los líderes cristianos más importantes del siglo II y una de las fuentes más valiosas para conocer lo que creían los cristianos cercanos a la época de los apóstoles. Es especialmente conocido por su defensa de la fe cristiana frente a las enseñanzas gnósticas. Su origen y nacimiento se cree que nació alrededor del año 130 después de Cristo, en la región de Asia Menor, probablemente en Esmirna y sus alrededores.
Vivió apenas unas décadas después de la muerte de los apóstoles, por lo que ocupa un lugar muy especial en la historia cristiana. Relación con Policarpo es uno de los aspectos más importantes de su vida, es que fue su discípulo, de Policarpo de Esmirna. Policarpo, según la tradición cristiana antigua, había sido discípulo directo de Juan el Apóstol, lo que yo les digo. Por esta razón, muchos cristianos antiguos consideraban a Ireneo un vínculo directo entre la generación apostólica y la iglesia posterior. Años después, Ireneo escribió que todavía recordaba las enseñanzas y conversaciones de Policarpo. Entonces, Ireneo de León tiene una línea. Después, él tuvo un discípulo que se llama Potino, pero Potino lo murió en la persecución y todo eso, ¿no? Entonces, su principal batalla teológica fue contra los grupos gnósticos de Ireneo. Entonces, él pensaba que Dios hizo al hombre bueno, todo lo contrario que Agustín de Hipona dice. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué en la actualidad, después de 2000 años, 1800 años, si nos vamos al siglo III, IV, aún seguimos con la doctrina de un hombre que no viene de un maestro o ya no judío, porque Pablo tuvo sus discípulos en Grecia, pero que venga de una línea de los apóstoles? ¿Por qué nos quedamos con esa doctrina y no con la de Ireneo, que les voy a decir, que dice que Adán desobedeció nada más y Cristo obedeció? Cristo vuelve a recorrer la historia humana correctamente, por eso llamaba a Jesús el nuevo Adán. La humanidad caída encuentra restauración en Cristo. Su visión de la humanidad, Ireneo tiene una visión bastante positiva del ser humano comparada con algunos teólogos como Agustín de Hipona. Él creía que Dios creó el ser humano bueno. La humanidad fue creada inmadura como un niño que debe de crecer. La historia forma parte del proceso mediante el cual Dios conduce a la humanidad hacia la madurez. Esta idea difiere considerablemente en las enseñanzas de Agustín de Hipona. Él defendió los 4 evangelios, ayudó a consolidar la aceptación de estos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Su autoridad en la iglesia antigua, Ireneo, fue respetado tanto en Oriente como en Occidente. Entonces, él no se conoce cómo fue su muerte, pero en ese tiempo morían de mártir. Entonces, por ello, yo quiero darles esa reflexión. ¿Por qué nos quedamos con eso? Agustín de Hipona no tiene ninguna línea de apostólico o algún maestro judío que le haya enseñado. En el tema que nos interesa, Ireneo enseñó que el pecado de Adán afectó a toda la humanidad y que Cristo vino a restaurarla, pero no formuló una doctrina de la culpa heredada universal de la manera en que más tarde se desarrolló de Agustín. Entonces, aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué nos quedamos con la interpretación de un africano filósofo de 300 años después de Cristo, en vez de quedarnos con la doctrina de los apóstoles y sus discípulos, en este caso Policarpo e Ireneo de León? ¿Será que la iglesia actual le tiene miedo al Jesús judío, a las enseñanzas judías, por miedo a judaizar? Lamentablemente muchos cristianos no quieren investigar a los judíos, su cultura y todo, porque tienen miedo a judaizar. Lamentablemente. Ahora, o la iglesia actual le conviene ovejas siempre enfermas, que es lo que Agustín de Hipona expuso. Que desde el vientre eres pecador. Cuando Ireneo y la Biblia misma, Dios nos manda puros, sin mancha, buenos. Ireneo y Juan Calvino dice que el hombre es siempre malo y perverso y
y todo, y tachan al hombre y condenan. Es eso, condenan al hombre. Entonces, yo les invito a reflexionar por qué nos quedamos con esa doctrina, con esa enseñanza que introdujo una persona que no tiene, no sé de dónde salió ese hombre. Entonces, seas creyente, no seas creyente, cristiano, católico, mormón, reflexiona. La Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Dios es pecador o Dios es bueno? Entonces, y voy a seguir con este tema, pero nos vemos en otro video, donde voy a exponer más el tema de eso, de la humanidad. Entonces, nos vemos, muchas gracias y hasta luego.